Hey, soy Hiper. Aquí estamos con otro vídeo en uno de los nuevos mapas de la Gunmetal Update. Esta vez le toca el turno al mapa Suijin. Uno de vosotros también me ha pedido que haga un vídeo hablando de los cambios al Spy, así que voy a hablar de ello también. No voy a poder hablar de todos los cambios de armas ya que son muchos para un solo vídeo, así que en este hablaré de los que más me llamaron la atención. En concreto, hablaré un poco de los cambios al duplicante, el kunai y el cabeza de familia. Antes de empezar con las armas tengo que hablar de los cambios que le hicieron a la clase en general, ya que me parecen muy buenos. El primero, el cambio en la animación de recarga del revólver, es algo que muchos de nosotros llevábamos años esperando. Era un cambio que hacía falta desde hace muchísimo tiempo, y gracias a él ya puedo activar otra vez la recarga automática en el Spy. Quitando los cambios visuales, el espía recibió varios buffs a su resistencia y poder ofensivo, ya que como sabéis ahora es un 20% más resistente mientras está invisible. Para ponerlo en perspectiva, pensad que antes un Spy invisible moría después de 2 golpes con un arma cuerpo a cuerpo normal, mientras que ahora muere el tercer golpe. Además de esto, mientras esté invisible, los efectos negativos como el jarate o la leche durarán menos tiempo, lo cual ayuda mucho cuando estás en problemas. También han mejorado los disfraces, ya que si cambias de disfraz mientras ya estás disfrazado, solo tardará medio segundo, en vez de los 2 segundos que tardaba antes. Esta me parece una mejora buenísima, ya que si alguien del equipo enemigo te ve disfrazarte, puedes cambiarlo mucho más rápidamente. Además de esto, han hecho que el Spy haga más daño con sus armas a las construcciones que ya has zapeado. Este cambio no entiendo muy bien a qué viene, ya que yo nunca he tenido problemas con destruir edificios que ya están zapeados, pero bueno, Valve tendrá sus razones. En general, estos cambios aumentan bastante la resistencia del Spy y facilitan su huida en momentos de apuro. Si te pillan de cerca mientras vas invisible, lo más probable es que acabes muerto igual, pero ahora tus probabilidades de escapar aumentan un poquito, y eso es de agradecer. Como ya dije al principio, voy a hablar de algunas de las armas que han cambiado. Me gustaría empezar por el cabeza de familia porque es un arma a la que dejé bastante mal en el vídeo de los cuchillos que hice antes del update. Ahora el cabeza de familia te da un aumento de velocidad durante 3 segundos después de cada apuñalamiento. Este simple cambio hace el cuchillo mucho más divertido y me atrevería a decir que bastante viable por lo que he podido probar. El aumento de velocidad te permite encadenar puñaladas de forma efectiva aunque haya bastante distancia entre las víctimas, y en caso de que tengas de huir también te permite hacerlo rápidamente. Además es muy bueno para hacer trick stabs. Lo malo es que sigues teniendo 100 de vida, pero si nada más apuñalas, te vuelves invisible, te aprovechas de las mejoras en resistencia y es mucho más fácil escapar. Otro arma que han cambiado un poco es el kunai. Ahora, en vez de empezar con 60 de vida, empiezas con 70. Este cambio no parece muy importante, pero bueno, te aumenta un poco la vida y algo de resistencia más tienes. El cambio más importante ha sido que ahora solo ganarás un máximo de 75 puntos de vida por apuñalamiento, con lo cual después del primer apuñalamiento solo tendrás un poco más de vida que un Spy con el cuchillo normal. Esto te obliga a jugar con más cuidado al principio para poder conseguir el máximo overheal. Y aquí viene lo bueno, ahora puedes tener hasta 210 de vida con el kunai, con lo cual si consigues 2 apuñalamientos tendrás más o menos la misma vida que un soldado. Así, habiéndolo probado solo un poquito, no tengo claro si esto es un buff o un nerf, ya que parecen unos cambios muy balanceados. Personalmente me gusta mucho que hayan aumentado la vida base, aunque solo sea un poquito. Entre esto y las resistencias al estar invisible, ya no hará falta el duplicante para salir de base con el kunai. Hablando del duplicante, el vídeo no estaría completo sin hablar de los cambios que este ha sufrido en la update. Ha recibido tantos nerfs que no sé ni por dónde empezar. El golpe inicial que activa el reloj solo tendrá una reducción de daño del 50%, y cuando finges muerte pierdes automáticamente la mitad de la barra de Cloak, aunque el tiempo útil de invisibilidad seguirá siendo 7 segundos. De esos 7 segundos, durante los primeros 3 tendrás una reducción del daño que empieza en 65% y acaba en 20%. O sea, que después de los 3 segundos, el duplicante pierde una resistencia extra y es como si tuvieras el reloj normal. De hecho, si chocas contra alguien pasado los 3 segundos, también se verá tu silueta. Otro dato importante es que ahora el duplicante ya no se puede recargar mientras vas invisible, con lo cual esos 7 segundos no se pueden alargar de ninguna manera. Una vez se te acaben los 7 segundos, más te vale conseguir paquetes de munición o metal, porque ahora el duplicante se regenerará solo un 50% más rápido que el reloj normal, frente al 80% que tenía antes. Pero Hiper, ¿este reloj tiene ahora algo bueno? Sí, pese a todos estos nerfs, Valve ha añadido un par de cosas bastante positivas. Por ejemplo, cuando finges muerte tienes un aumento de velocidad similar al del cabeza de familia, durante 3 segundos también,
Esto es muy bueno porque te deja ir rapidísimo al pack de munición más próximo y recargar la barra de Cloak antes de que llegue el enemigo. También al fingir muerte tendrás unos breves segundos de inmunidad al Afterburn, con lo cual podrás escapar de los pyros sin mucho problema. En general, el duplicante es algo más débil que antes, y ahora requiere bastante más habilidad que antes, así que yo estoy bastante contento con los cambios. Más que nada porque mi reloj favorito es el normal y no me gustaba nada que el duplicante fuera tan seguro y fácil de usar. De todas maneras, es muy probable que vuelvan a cambiar alguna de sus stats pronto. Tiempo al tiempo. Para acabar el vídeo me gustaría hablar un poquito del mapa. Suijin es un mapa muy bonito, eso no se puede negar. Lo que sí se puede cuestionar es su diseño y optimización. Para empezar, se puede disparar proyectiles como las flechas de un spawn a otro. De hecho, hay gente que se pasa toda la partida haciendo eso. En serio. He tenido médicos, snipers y hasta ingenieros disparando sus proyectiles desde la puerta de su spawn sin parar ni una sola vez hasta que se morían o se acababa el tiempo. En mi opinión no debería ser posible esto, si es que al menos en Nucleus hay un cristal. Otra cosa que no me gusta es ese edificio que hay alejado del punto de control, por el cual se accede a los tejados. Está muy alejado, y de hecho puedes pasarte toda la partida pegándote por el mapa sin que nadie tenga que ir ahí para nada, ya que hay otras maneras mucho más fáciles y rápidas de subir a los tejados. Y por supuesto, lo que menos me gusta del mapa es que da un framerate muy bajo comparado con el resto. Uno de vosotros me decía que era por el detalle de las tejas. Yo no sé si es por las tejas, los pétalos o qué, pero espero que puedan optimizarlo de alguna manera, ya que no apetece jugar en un mapa si lo ves a tirones. Por ahora este mapa es el que menos me gusta de la actualización, aunque quizás mi opinión cambia, quién sabe. Sé que me he dejado algunas armas del Spy en el tintero, analizaré sus cambios en otra ocasión. Es probable que esta semana suba un vídeo probando los cambios del Heavy, pero si tenéis alguna sugerencia distinta, ya sea arma, mapa, loadout, etc., dejadla en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Thanks, mate!